Piensa en la última vez que alguien en quien confiabas te falló. No una persona cualquiera, alguien que conocía tus miedos, alguien a quien le abriste la puerta cuando ya no le abrías a nadie. Y aún así, te traicionó. ¿Cuánto tiempo llevas cargando eso? Hoy no vamos a hablar de religión, vamos a hablar de la traición, de cómo un beso puede doler más que un clavo, y de por qué perdonar no es solo un acto de santidad, sino también un acto de pura supervivencia. Porque al final el problema de Jesús no fueron sus enemigos, fue el silencio de sus amigos cuando el cielo se puso negro. Pero para entender cómo llegamos hasta aquí, primero debemos entender cómo empezó. Jesús no fue a ese jardín con la paz de un santo, fue a derrumbarse. Aquí ocurre una de las escenas más infravaloradas de todas, una que se siente demasiado real, Jesús sudando sangre. Y aunque creas que es ciencia ficción, es algo que te puede llegar a pasar si experimentas una situación de estrés tan extremo que los vasos sanguíneos revientan. Aquí su cuerpo estaba procesando una traición que todavía ni siquiera pasaba. Quizás tú también conoces esa sensación, cuando sabes exactamente lo que viene, cuando no puedes dormir porque tu mente ya vivió ese momento 1000 veces, cuando el miedo no es irracional, es completamente real y tiene nombre y apellido. Esa noche, Jesús le pidió a sus discípulos una sola cosa: quédense despiertos conmigo. 3 veces volvió a verlos, 3 veces los encontró dormidos. 3 hombres que lo habían seguido por años, que habían prometido estar ahí siempre, dormidos en el momento que más los necesitaba. ¿Te suena familiar? Pero entonces llegó Judas. Y aquí Mel Gibson hace algo que pocas películas se atreven a mostrar sin romanticismo. Judas identifica a Jesús con un beso, con el gesto más íntimo que existe entre 2 personas que se conocen bien. Y es que no hay puñalada más sucia que la que viene envuelta en un abrazo, porque la traición no te mata si viene de un extraño. Te mata cuando viene de alguien que sabe exactamente dónde tienes la piel más fina. Lo que siguió fue una cadena de abandonos que te hace querer gritarle a la pantalla. Pedro, el que juró que moriría por él, lo negó 3 veces. Y lo peor es que Jesús lo sabía. Imagina cenar con alguien sabiendo que te va a traicionar. Es como intentar abrazar a alguien que sabes que tiene un cuchillo escondido en la espalda. No, no lo conozco. Se equivocan. Lo juro. A donde tú vayas, Señor, yo te seguiré siempre, incluso a la muerte. Jesús le había dicho exactamente lo que iba a pasar. Que antes de que el gallo cante hoy, me habrás negado 3 veces. Imagina eso por un segundo. Imagina saber que la persona que más te quiere en este momento te va a dar la espalda cuando más la necesites. Y aún así, sentarte a cenar con ella. Aún así, quedarte. Aún así, llamarla amigo. ¿Tú podrías hacer eso? Pero lo más brutal no fue la traición en sí. Fue lo que decidió hacer después de ella, ya que es la escena donde la mayoría de nosotros se rompe. Así que llegamos al momento de la verdad. Jesús está en la cruz y se encuentra en el límite de lo que un ser humano puede aguantar. Y aquí es donde la mayoría de nosotros se rompe. No solo por imaginar el dolor físico de ese momento, sino porque apenas podemos intentar perdonar lo que ya pasó. Pero Jesús estaba soltando la herida mientras todavía se la estaban abriendo. No lo hizo cuando la herida ya había pasado, lo hizo en el mismo lugar donde lo estaban rompiendo. Y ahí entendemos algo que incomoda. Perdonarnos siempre es dejar de sentir dolor. A veces es decidir que el dolor no va a decidir quién eres después de eso. Y aquí es donde la historia deja de ser solo sobre Jesús. Porque si esto fuera solo historia, podrías quitar el video ahora mismo. Pero si alguna vez has cargado con el peso de alguien que ya no merece ni un segundo de tu tiempo, quédate. Y quizás ahí está la parte que más cuesta aceptar de todo esto. Que una traición no siempre te destruye en el momento en que pasa. A veces te destruye después. Después cuando te vuelves más frío. Después cuando ya no confías. Después cuando alguien nuevo intenta quererte
y paga por algo que nunca te hizo. Porque al final lo más peligroso de que te rompan no es solo el dolor, es la persona en la que te puedes convertir si nunca lo sueltas. Jesús respondió esa pregunta desde la cruz, y la respuesta no fue ira, ni esperar que el tiempo curara las heridas. La respuesta fue el perdón. Y es que hay personas que no perdonan porque sean santas, lo hacen porque están cansadas de cargar con el peso del rencor. Y es que hay que aceptar que guardar rencor no es sano, es una forma lenta de autosabotaje. Y por eso a veces no sufrimos por lo que nos hicieron. Sufrimos porque nos aferramos a la versión de nosotros que murió en ese momento. Porque intentamos que una disculpa externa cure un vacío que solo nosotros podemos cerrar solos. Es duro aceptarlo, pero hay traiciones que no llegan para destruirte, sino para enseñarte que tu paz es demasiado cara como para dejársela en manos a gente que no supo cuidarte. Quizá por eso la historia de Jesús duele, porque en algún punto todos hemos sentido ese beso de Judas. Y perdonar no es un acto de piedad, es un acto de supervivencia. Es decidir que lo que te hicieron no te va a convertir en la misma oscuridad que intentó romperte. Jesús no soltó porque el otro se lo mereciera, soltó porque su futuro valía mucho más que la deuda de su pasado. Pero bueno, ¿tú qué piensas? ¿Crees que perdonar es una señal de fuerza o de debilidad? Déjame saber qué opinas en los comentarios y nos vemos en la próxima historia.